activarse. Y esto finalmente es el ciclo de Krebs. Muy bien, no le tengas miedo. Va a pasar lo siguiente. Cuando tú comes cualquier cosa, ¿sí? Cuando tú comes cualquier cosa, usualmente, por ejemplo, cuando tú comes un pan, cuando tú comes una proteína, cuando tú comes, no sé, una grasa, pero sobre todo las proteínas y carbohidratos, tu cuerpo no va a asimilar, como ya lo has visto en anteriores sesiones, de frente el pan. Tiene que partirlo en pequeñas moléculas. ¿Te acuerdas que había unas moléculas largas que te mostré la vez pasada? Y después te mostré unas más chiquititas que tenían unas bolitas rojas, blancas y negras, que eran los compuestos de 3 carbonos. Entonces, ese compuesto de 3 carbonos, si digamos viene por pares, que sería la glucosa, va a producir un proceso que se llama la glucólisis, se va a romper. Ese proceso de glucólisis, o sea, la primera vez que recibe ese alimento va a producirte un poquito de energía, un par de monedas. Por cada vez que tú te alimentas, te produce un par de monedas. Luego, aparte de que te produce ATP, te produce NAD, que también es otra fuente energética. Una vez que pasa eso, se convierte en ácido pirúvico y tiene que pasar, como estás observando acá, un montón de procesos para que recién produzca toda la energía necesaria. Acá empieza el ciclo de Krebs, en el acetilcoenzima A. Lo que a mí me interesa es que aprendas que esto tiene, por ejemplo, tú tienes que saber que la glucosa, o sea, el azúcar que tú consumes, tiene 6 carbonitos, ¿ya? 6 carbonos. Entonces, para que se produzca el proceso de glucólisis, esos 6 se parte en 2 y se vuelve 3,3, ¿no es cierto? Luego esos 3,3 se convierte en ácido pirúvico que tiene también 3 y luego por otro proceso se convierte en acetilcoenzima A que tiene 2 y ahí empieza. Cuando empiezan 2 carbonos, esos 2 produce uno que tiene 6 que se llama citrato, luego con otro que es el isocitrato y a partir de aquí recién aparece el oxígeno a través del CO2. Ese es el primer momento en que libera energía. Luego, cuando libera energía, se pierde un carbono. Tiene acá el alfa-cetoglutarato, 5 carbonitos. Otra vez se libera energía, produce el succinilcoenzima A, que tiene 4 carbonos. Se produce más energía, se cambia, mira, tiene otra vez 4 carbonos en el succinato, en el fumarato, en el malato, oxalacetato. Aquí lo que te importa es lo siguiente, mira. ¿Cuántos cuadraditos rojos hay? Hay 2 cuadraditos rojos que son los dióxido de carbono. Es la presencia del oxígeno. Cuando yo proceso un alimento, tiene todo un proceso, como estás viendo acá, que se convierte en una y otra cosa, en diferentes compuestos químicos, ¿ya? Y que demora un tiempo. Entonces, por ejemplo, a veces dicen, tienes que meterle más papa al caldo. No funciona necesariamente así la alimentación. No es que más comes y vas a tener más energía. Así no funciona. Depende del tipo de alimento que tienes. ¿Y por qué inmediatamente una persona que consume algo no se vuelve, digamos, fornida o no sé qué? Porque eso tiene que procesarlo, tiene que procesarlo. Como estás viendo, requiere que la presencia de diferentes compuestos para que se vaya convirtiendo. Y esos compuestos, lo hemos visto la última vez, son compuestos específicos, son las enzimas. ¿Cómo genero presencia de enzimas? Muy fácil. Porque mira, cuando se convierte de citrato a isocitrato, es una enzima la que genera eso. ¿Y cómo genero la presencia de enzimas? Ustedes ya lo saben, a través de las verduras, a través de las frutas como la piña, la papaya, el mango. ¿Cómo genero entonces que se dé correctamente el proceso de generación de energía, el proceso de FAT, de NAT, de acetilcoenzima? Todas estas cosas que estás viendo acá, ¿cómo lo produzco? A través de la presencia de esos enzimas. Para que se convierta de citrato a isocitrato, que como estás viendo es lo mismo y tiene la misma cantidad de carbonos, requiero la presencia de eso. Igual acá, ¿no? De 4 a 4 es exactamente lo mismo. Es más, todos estos de acá son casi parecidos. Succinil, succinato, fumarato, malato, oxalacetato, todos tienen 4 carbonos. Ahora, ¿cómo genero esa presencia de CO2? ¿Cómo genero la presencia de oxígeno que estábamos hablando ahora?
Pues lo genero a través del ejercicio físico, que requiere todo un proceso específico, y después recién, si yo quiero formar el músculo, es a través de un ejercicio sin oxígeno, anaeróbico, un ejercicio de potencia, ¿no es cierto? Que es el que estábamos mencionando. Todo este proceso eh, se le llama el ciclo de respiración celular. ¿Y dónde se da exactamente ese ciclo de Krebs? En cada célula de nuestro cuerpo se da en la parte del citoplasma. El núcleo está rodeado por el citoplasma y ese proceso que estás viendo acá se produce exactamente ahí. Entonces, muy bien. Por eso les voy a dejar un cuestionario y también les dejé más temprano les dejé un rap, un rap gracioso, que hablaba acerca de cómo se da exactamente ese proceso de el ciclo de Krebs. La primera pregunta es, ¿qué es exactamente ese ciclo de Krebs? ¿Qué entendiste por glucólisis? ¿Te acuerdas de esa parte? Lisis es romper, ¿ya? Glucólisis, romper. ¿Por qué es necesario que se dé ese primer rompimiento? ¿Cuál es la especificidad de todo esto? La tercera, ¿cuál es la importancia del ciclo de Krebs en el proceso de digestión humana? Mira, para cuarto a quinto y sobre todo para los que ya van a hacer más de lo que es medicina, biomédicas, por ejemplo, enfermería, fisioterapia, los que estén interesados en eso, sí te lo vas a tener que aprender súper de memoria. Pero ahora ustedes que están en colegio, lo que me interesa es que propongas para qué realmente me sirve aprenderlo. ¿Cuál es la importancia de ese ciclo de Krebs en el proceso de digestión humana? 4. ¿Qué tipo de ejercicio es más efectivo para quemar grasa? Realmente para quemar y no para quitar reserva energética, acuérdate un poco. ¿Por qué? La quinta, ¿por qué es importante el calentamiento a la hora de hacer ejercicios? Recuerda que primero gastabas una moneda más simple y después recién gastabas la moneda más cara. Requiere un proceso, ¿no? ¿Por qué es importante calentar para hacer ejercicios? ¿Por qué no puedo hacer de frente? Y luego revisa bien ese ciclo de Krebs y chequea cuántos NAT, cuántos ATP y cuántos CO2 se producen en el ciclo de Krebs. Esas cantidades también son importantes porque son las monedas. Por cada cosa que yo como, se va rompiendo la energía y me genera cierta cantidad de monedas. Es importante porque no es como te dije que yo me empacho con un montón de comida y al toque voy a producir energía. Tiene que pasar un proceso para que recién vaya generando poco a poco cada monedita para mi proceso, para la energía que yo voy a gastar diariamente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, espero que les haya gustado ese tema. Es interesante, ¿ah? Porque nos ayuda a ver varias cosas. Y sobre todo, pues, en función a todo lo que hemos trabajado anteriormente, todos los experimentos que han ido haciendo, que han ido comprobando que realmente es importante la presencia de enzimas, cuánto influye realmente el ejercicio físico en la presencia de calorías y todo eso, pues con esto ya tienes una herramienta más fuerte todavía para poder argumentar por qué es importante tener una buena alimentación. Ese es el objetivo que tenemos en este bimestre, la unidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia realmente de alimentarse, de hacer ejercicio físico? ¿Solo es porque lo dicen externamente? No, sino porque has visto que hay una bioquímica interna que requiere que externamente se generen o se hagan cierto tipo de cosas, cierto tipo de comportamientos tengamos. ¿Listo?